Refuge? Refuge? Yeah, hang on. Okay. So before we say the prayers, just remember what we're saying. Try and. So make sure we put into our hearts the meaning of the word. Así que vamos a asegurar que llevamos al corazón el significado de estas palabras, y esta primera oración expresa nuestra confianza en el Buda y sus enseñanzas, y eso es importante. Y la segunda parte expresa nuestra motivación, nuestra meta para estar aquí juntos en el día de hoy, y este es bodhicitta. Un estado mental increíble que nunca se detenga para que podamos continuar trabajando para convertirnos en un Buda. Esa es nuestra meta a largo plazo. Y entonces hacemos una ofrenda de todo lo que podemos imaginar. Y es una manera de peticionar la enseñanza. Para eso hacemos la ofrenda. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema. Por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema. Por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema. Por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Esta tierra ungida con perfume y regada de flores, con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, vista como una tierra pura de Budas, yo te ofrezco, que todos los seres puedan gozar de una tierra así. Oh sagrado y venerable Lama, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría dharmakāyika, por favor derrama una lluvia de Dharma vasto y profundo, de acuerdo precisamente con las necesidades de los que serán adiestrados. Idam Guru Rana Mandala Kaniryatayami. Así como decíamos ayer, está muy alto. Decíamos ayer, esta manera más avanzada de entender apego, y es tan difícil de ver porque es tan instintivo, particularmente este apego a lo que las personas piensan de nosotros, es tan instintivo, tan difícil de ver. Y particularmente en esa parte del sendero, es en el contexto de conseguir bodhicitta que hacemos entonces la práctica del lojong, donde nos intercambiamos por otros, donde también aprendemos sobre la habilidad de transformar problemas. Pero como dice Rinpoche, en el Lam Rinpa Bongka Rinpoche, para poder hacer este nivel de práctica necesitamos ser recipientes adecuados. ¿Qué quiere decir? Que debemos haber practicado las etapas primarias, por eso es tan importante que escuchemos las enseñanzas, pero como cuando aprendes cualquier otra cosa, si estás estudiando música, en el momento que tocas o oyes una pieza o la matemática, sabemos exactamente cuál es el nivel y reconocemos nuestro nivel con relación a eso. Y no pensamos que las enseñanzas espirituales son así, y son exactamente igual. Es absolutamente importante trabajar con estos niveles primarios, excepto en algún día, como estamos aplicando las distintas etapas,
Y necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de cuál etapa, porque hay distintos niveles, así que cada vez que controlas tu palabra, estás practicando kindergarten, estás practicando la capacidad menor. La Masopa le llama la práctica de la capacidad menor. A ella le llama escuela elemental, esa la entendemos. Así que ella le llama escuela elemental. Pero cuando miramos nuestra mente y empezamos a ver la energía, los celos, y tratamos de calmar y tratamos de argumentar, y eres tu propio terapista, como la Yasha dice, ya se está haciendo capacidad media. Esto es junior high school, escuela superior, y cuando eres generoso hacia otros seres sintientes, eso es universidad. Ese es el sendero más allá, ¿no? Así que necesitamos saber estas cosas, necesitamos saber dónde las enseñanzas encajan. Así que todo este nivel de los 8 dharmas mundanos es básicamente avanzado, es el más radical, el más dramático para trabajar con nuestra mente. Es una enseñanza avanzada y no hay forma que podamos ver estos niveles de apego precisamente porque son tan sutiles y son la base de nuestra vida samsara. Y hasta que no sepamos los niveles burdos de apego y entendamos cómo funciona el karma, entonces cómo podemos decir que podemos tener algún entendimiento del vacío, de que las cosas aparecen a nosotros de cierta manera. Una vez tengamos conciencia de esto por haber estudiado, se convierten en la base para entonces poder ceder y soltar las 8 dharmas mundanos. Y obviamente nuestra habilidad para poder entender los 8 dharmas mundanos. Por ejemplo, tuvimos una discusión confundiendo si es una acción noble hacia la familia, puede ser compasiva, o si es nuestro propio apego a la reputación. Nosotros ni tan siquiera podemos ver la diferencia. Para eso tenemos que estudiar la psicología budista, de la que aprendemos en la capacidad media, para poder aprender a trabajar con nuestra mente. Todo esto hace falta para poder entonces entender las enseñanzas más avanzadas. Pero también es interesante porque hay una parte de las enseñanzas que tienen que ver con amor y compasión, y eso nos gusta. Suena como fácil, pero la manera en que son enseñadas en el Lamrim son extremadamente difíciles. De hecho, recuerdo cuando hoy escuché las primeras enseñanzas de Bodhicitta, pensaba que estaban locos, pensaba que había que ser un santo. Escuchamos la palabra santo, entonces los ponemos allá arriba. Es como que si hubieran nacido así siempre. No, no eres como no hay un curso para convertirte en Santa Teresa, ¿no? Eh, y te crees que fue nacida como santa. Pero eso es exactamente lo que es el sendero del Bodhisattva, es un sendero para santos. Y estamos queriendo aprender a ser más allá del mundo normal para poder entender lo que somos capaces nosotros los humanos. Y este es el punto precisamente. Así que necesitamos entender que es una enseñanza difícil. Es más fácil poder entender el vacío, de hecho, es mucho más manejable. Pero las enseñanzas bodhicitta, imagínate, amar a tus enemigos, es como de locos. Todas estas enseñanzas son parte de esto. Entonces, a menos que tengamos algún entendimiento razonable de esta base, de la base de estas primeras fases de enseñanza, entonces, precisamente del karma, estás entonces en escuela intermedia. Este es el primer nivel necesitas entender esta capacidad menor, karma, enseñanzas del cuerpo, de la palabra. No tan siquiera hay mucha discusión de la mente, eso viene más adelante en la capacidad media, cuando pues, aprendemos a trabajar con la mente y entender la mente. Y podemos entonces a desempacar y distinguir todas estas emociones de los distintos tipos de pensamientos. Y como el primer nivel de práctica parece como que no parece ni tan siquiera una práctica espiritual, donde el Buda tiene esta lista, donde nos dice las 10 cosas que no hacemos, donde las primeras 7 son palabras, cosas para evitar desde el punto de vista de la palabra y el cuerpo, es como lo que nos diría nuestra mamá.
y es sentido común, pero el Buda no es el dueño de esto, no se inventó estas cosas. Como decíamos ayer, algún buen comunista haría exactamente lo mismo, algún buen cristiano haría exactamente lo mismo, un buen materialista estaría de acuerdo en no lastimar a otras personas, no mentir, no robar, no matar. Así que esto es primer nivel de práctica. Así que ¿por qué el Buda enseñaría algo tan sencillo? Y es como decíamos ayer, tenemos que estar muy claros que es la base para poder entender la parte posterior del sendero. Y se van progresando y se van complicando las enseñanzas. Así que es donde es exageradamente importante entender lo que la mente hace. Muchas veces sabemos que el Buda no es el creador, sabemos y entendemos que prestamos atención a esto, pero, pero muchas veces cuando hablamos del sendero espiritual como algo que creemos en el Buda, creemos en karma, creemos en Jesucristo, pero no es así. La razón por la que decimos que creemos en algo es porque creemos que viene de un creador o de un ser superior. Sería arrogante completamente eh, ir a unas enseñanzas cristianas y probar a Cristo incorrecto. Eso sería totalmente arrogante y totalmente irrespetuoso, porque el Dios es todo, creó las leyes de moralidad, creó todo. Así que te sales del camino y, como diría un maestro, deja que Dios haga sus trabajos. Y sobre eso crees. Y esa es la manera perfecta de ser cristiano, totalmente creyente. No, no hay nada que probar, como es en el caso del budismo. Así que ¿por qué el Buda quiere que probemos la enseñanza? La diferencia es enorme, no es chiste. El Buda en su enfoque, en el enfoque a su punto de vista, es exactamente como un cientista, como un científico, perdón, es totalmente diferente. Así que al principio parecería como una religión, hacemos oraciones, pero fundamentalmente hay una diferencia. Tenemos que estar claros. Por ejemplo, el sentido de moral, como decíamos ayer, es algo instintivo. La visión incorrecta de moral hay que erradicarla. Así que porque el Buda era un tipo normal, como cualquier otro de nosotros, también tenía engaños, vivía en samsara antes de convertirse en un Buda. Así que, por lo tanto, sus ideas de dónde vinieran. De hecho, siempre nos preguntamos la misma pregunta. Todos nos hacemos la misma pregunta, pero quiero decir, hay una pregunta que solamente escuché una vez. Vino de un científico en Nueva Zelanda que me dijo, ¿quién le enseñó las enseñanzas al Buda? Pero esa es la premisa de una religión, donde se, se, se sentó debajo de un árbol y que Moisés les revelaron las enseñanzas, ¿no? Eh, eh, Siempre las enseñanzas han sido reveladas. Este concepto del creador es como que de más arriba de todo el mundo y ese es el sentido. Así nos enseñaron a ver al Dios, ¿no? Por lo tanto, se cree en Dios y por lo tanto, esta idea de moralidad, en cristianismo, por ejemplo, una vez le pregunté a un cura católico, ¿qué define moral? Y era muy claro, es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es inmoral. Por eso, como decíamos ayer, el perdón entra. Para poder ser purificado de mi pecado, necesito pedirle perdón al jefe, a Dios, que me perdone. Pero esta no es la visión budista. En budismo, cuando hacemos purificación, es totalmente distinto. No tiene nada que ver con Buda perdonándonos. Por supuesto nos perdonaría porque es una buena persona, pero esa no es la discusión. Ese no es el punto. El punto es, si Buda era un tipo regular que se le ocurrió esta proposición, esta propuesta de que cada mente tenía el potencial de ser perfecto, de ser completamente liberado de todos sus engaños y poder cultivar
el mismo sentido de la palabra Buda implica estas dos cosas, purificar y cultivar. Por ejemplo, cuando comparamos con la posición materialista de la mente, que es lo que hace el Buda, hablar de la mente, no del alma, pero él tiene una visión mucho más radical de lo que es la mente. El Buda dice que cada mente necesariamente tiene el potencial de liberarse de todos los engaños, de todo el sufrimiento y estar llena de todo tipo de felicidad. Ese es el punto. Pero si le dices eso a un terapista normal y corriente, si vas a tu psicólogo y le dices, dame medicina para que me pueda eliminar todas mis neurosis, todos mis egos, todos mis temores y poder amar a todos los seres humanos, el psicólogo no sabría de lo que estoy pidiendo. Pensaría que estoy totalmente loco. Me daría una pastilla para que me callara la boca. Y esto es exactamente lo que el Buda está diciendo. El Buda está diciendo, que es un gran científico, y surge la pregunta, ¿quién le reveló la enseñanza al Buda? Nadie le reveló la enseñanza al Buda. Es como venga Einstein y le pregunten a Einstein quién le reveló la enseñanza sobre la relatividad. Perdóname, yo la vi yo mismo, yo la entendí yo mismo, ese es mi punto. Y ese es el punto. Buda, en ese sentido, es exactamente igual que un científico. Desde su trabajo pudo desarrollar, desde su mente que la pudo observar, pudo entender el concepto del karma como un concepto natural, una ley natural como la gravedad. Nadie la inventó. La mente, dice el Buda, no es física, eso no se lo inventó, eso es una verdad que se puede observar, es un hecho que se puede conocer. La mente tiene distintos niveles, eso es un efecto que tiene principio y tiene fin, que no tiene principio y no tiene fin. Eso es algo que se puede investigar. Así que es como decir que es vagancia intelectual cuando decimos yo creo. Si yo me he hecho un propósito de no usar esa palabra, así que como buenos científicos, ¿qué hacemos? El Buda siempre dijo que era un tipo normal. Sencillamente está presentando pasos de lo que él vivió, para que si alguien quiera alcanzar exactamente los mismos resultados, vaya por ese mismo camino. Es como si yo soy un músico, alguien puede enseñarme cómo ser un músico con el mismo sistema que él utilizó. Yo internalizo y entonces me convierto en mi propio músico. Ese es exactamente el mismo proceso. Así que es un proceso y un concepto poderoso, y como dices, su santidad continuamente tenemos que estudiar las enseñanzas. Típicamente decimos, he estudiado 20 años de budismo, pero es como decir que tú aprendiste matemáticas, que he estado escuchando las tablas de multiplicación por 20 años y no las entiendo, y la razón por la que no las entiendes es porque no las he estudiado propiamente. Tenemos mentes inteligentes, somos súper educados, pero asumimos que porque es espiritual, es algo místico, es algo difícil, lo pusimos en el cielo, y sencillamente, pero es sencillamente una vagancia espiritual. Estos geshes, por ejemplo, que estudian por años y años de manera intensa. Nosotros somos súper educados, usamos computadoras, tenemos mucho conocimiento en nuestra cabeza que no tuvimos en algún momento y hemos podido aprenderlo de manera muy exacta. Pudimos aprender matemáticas de manera muy exacta, pudimos aprender a guiar un carro de manera muy exacta, si no estaríamos muertos. Así que, ¿por qué no podemos internalizar las palabras del karma y del vacío? Están todos allí en los libros. La Masopa lleva 25 años enseñándonos esto. Así que la pregunta no es escuchar, tenemos que recordarla, tenemos que ser exactos y precisos. Esta es la base para poder realizar la vacuidad. La realización quiere decir que es algo que vivencialmente experimentaste. Cuando aprendes matemáticas de primera intención, no tenías una idea de lo que uno y uno era, eventualmente no internalizaste, así que por un lado escuchaste la enseñanza, no tienes la idea de lo que quiere decir, pero entonces vas a casa y así se habla de meditación. Va a casa y te dice,
quiero que vayas a la casa, concéntrate, medita, y quiero que vayas al segundo nivel de meditación, que es analítica, y entonces quiero que recibas un tipo de entendimiento de por qué uno y uno son dos. Ve a casa y mañana vas a poder entender la respuesta. Son los dos tipos de meditación. Si miramos la palabra meditación, palabra tibetana, quiere decir gom, que quiere decir familiarizarse. Entonces, ¿familiarizarse con qué? Obviamente con la mente. Familiarizarse con la mente y familiarizar la mente con algo, o sea, que lo que quiere decir es aprender algo. El maestro nos dijo, familiariza tu mente con las matemáticas. Es familiarízate con la mente y haz dos cosas. Y eso es lo que quiere decir ser un Buda, familiarizar la mente con uno, aquello que es cierto, aquello que es verdad, eso es lo que es sabiduría. Sabiduría quiere decir poder entender la verdad, saber lo que es cierto. Esa es la primera. El segundo, y va de la mano, es familiariza tu mente con aquello que es virtuoso. Así que es una combinación interesante, pero nunca pensamos que estas dos van de la mano, y ese es el punto. Para poder ser un Buda, ese es el punto precisamente. ¿Y cuál es la implicación de esto? Que en el momento nuestra mente está familiarizada con aquello que no es cierto y aquello que no es virtuoso. Y ese es el punto del Buda. Así que el primer tipo de meditación, hay millones de técnicas, pero hay dos tipos de meditación. La primera, la crucial, es esta que aprendemos en el sendero Hinayana, en la capacidad menor, que de hecho es una enseñanza india. Estaba leyendo un libro de su santidad y habla de esta conversación, que es precisamente lo que el Buda trató de hacer. Así que esta técnica increíblemente que permite niveles más sutiles de la mente, porque esta es la visión del Buda, sobre la mente. La mente no es el cerebro, sino que podemos ir mucho más allá de aquellos niveles burdos, conceptuales, y podemos a lo largo del camino poder accesar a estos niveles sutiles de la mente. Y esta concentración unipuntual o shamatha para calmar la mente, que es el resultado. Necesitamos a largo plazo poder tener esa concentración para poder hacer el segundo tipo de meditación, que es el trabajo analítico, y es donde el trabajo sucede verdaderamente. Así que en el Lamrim es ese tipo de descubrimiento. La palabra insight en inglés quiere decir algo que internalizas. Es como una visión interna. No es mucho más que algo intelectual. Es algo vivencial. Así que es una palabra excelente. Y entonces aquí cuando habla de una visión especial, está una visión especial hacia el vacío. Pero necesitamos cultivar esa visión con relación a todas las enseñanzas. Así que la metodología desde el punto de vista de estos dos tipos de meditación es muy sencilla. Es como aprendemos. Primero tenemos que escuchar las palabras, escuchar la teoría de cocinar, la teoría de matemática, la teoría de la música. Necesitas escuchar la teoría, que es básicamente conceptual. Entonces vas a la casa y haces la asignación. Tienes que concentrarte, aunque no tengas concentración unipuntual, pero así que necesitas tener algún nivel de concentración y de enfoque. No puedes hacer un bizcocho si no tienes una concentración. Así que necesitas concentración. Necesitas la técnica también. Pero el principio es ese. Así que llegas a casa, trabajas en tu concentración para que entonces puedas hacer el trabajo real de entender 1 más 1. Entonces usas tus pensamientos. No te sientas allí sencillamente 1 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, trabajando, esperando que venga una visión que te alumbre y te ilumine. Tienes que trabajar con tu cerebro.
Así que piensas al respecto. Y para poder pensar algo, necesitas tener necesitas los datos correctos. Si no tienes los datos correctos, por eso es que pero no entendemos esto cuando venimos al sendero espiritual. Escuchamos, vemos a los lamas de manera tan precisa y pensamos que eso es filosofía. Y como yo no soy filósofo, yo soy un ser humano normal. Pero ahora los que están, sí, cuando veo notas musicales, tú no dices que eso es muy intelectual y mejor tocas de otra manera, pero si no tocas, no puedes tocar música, si no puedes entender esas notas musicales. Así que primero trabajas con la teoría, es exactamente lo mismo. Así que estos dos tipos de meditación son perfectos, pero primero tienes que escuchar la enseñanza y luego ir a casa. Y como dicen, después de clase se van directamente a la casa, enfocan, van al segundo modo y piensan al respecto, analizan al respecto hasta que surge esa visión, esa vivencia. Y así es que aprendemos todo. Para poder pasar un examen tenemos que estudiar y entonces estudiamos las palabras, escribimos las palabras y pasamos el examen. Así que, ¿qué nos hace pensar que es distinto o diferente? Podemos decir la palabra karma, pero si no podemos hablar de karma de una manera inteligente, de una mente lógica, cómo funciona, entonces no podemos decir karma. No podemos decir que entendemos karma. Tenemos fe en karma, que es igual que casi nada. Pero tener fe de que 1 más 1 es 2 está bien, pero no te va a llevar muy lejos, no te va a llevar a una vivencia y no va a profundizar. El entendimiento es muy liviano. Ese es el punto. Así que para familiarizar nuestra mente con eso que es cierto, con eso que es verdad, entonces ¿cómo sabemos que es cierto? Es una pregunta lógica. Bueno, no sabes si algo es cierto hasta que has escuchado, has pensado y has probado por ti mismo que es cierto. Pero de alguna manera preferimos creer por fe, aún como budistas. Recuerdo en un centro, estaban estudiando muy serio y uno de los estudiantes, estudiando muy serio, están estudiando las distintas visiones del vacío. Pero ¿a quién se supone que yo le crea? Y este es el punto. Tienes que trabajarlo tú mismo. Ah, pero es que eso asusta. Y porque estamos tan acostumbrados a creer, que pensamos que hay algo secreto dentro de nosotros, y muchas veces tenemos la pregunta, ¿cómo yo sé que estoy haciendo algo correctamente? ¿Cómo yo sé la decisión correcta? ¿Cómo yo sé que tomado la decisión correcta? ¿Cómo yo sé lo que está bien? Si estuvieras aprendiendo música y te preguntas cómo yo sé que estoy tocando el instrumento correctamente, no es algo místico, sencillamente vas a la música, vas a la base teórica. Aquí es lo mismo. Si escoges practicar budismo, asume que hay confianza en el Buda como una persona válida. Y entonces yo lo que me digo es que asumimos que es una hipótesis en trabajo. ¿Y cómo yo sé? Si es, si es matemática, vas a los textos. Y si es budismo, vas a lo que el Buda dijo. No esperas que venga algo misterioso o algo mágico que te diga que está correcto. No, eso es inocente. Eventualmente vas a experimentarlo como cierto, entonces vas a tener confianza. Pero te tienes que referirte a las reglas. Si es música, matemática o budismo, tienes que ir al texto, tienes que ir a las reglas, tienes que ir a la fuente. Así que estudias, aprendes primero teóricamente y después vivencialmente. Entonces, eso es lo que verdaderamente transforma nuestras mentes. Y es tan interesante cuando pensamos en lo que el Buda él dijo con relación a estos dos tipos de meditación, que necesitamos familiarizar nuestra mente con estas dos cosas, aquello que es cierto y aquello que es virtuoso. Porque eso finalmente, cuando eso se perfecciona,
eso es lo que logra un Buda precisamente. Y eso es lo que es fascinante de estas enseñanzas. Es que él dice que una de las cualidades de un ser iluminado, de una mente iluminada, es la omnisciencia. Y es un concepto bastante revolucionario, que pensar que un ser ordinario puede llegar a conocer todo lo que existe y que existe correctamente. Así que cuando familiarizamos nuestra mente con aquello que es cierto, ese es el punto absoluto, ese punto increíble, esa capacidad de poder conocer, de ser omnisciente. No hay información allá afuera que tenga que venir a nuestra mente. No es algo que hay que glorificar. Todo lo que existe, dice el Buda, es necesariamente conocible por la mente. De hecho, cuando estudias filosofía, hay distintos sinónimos por aquello que existe: fenómeno, objeto de conocimiento, base establecida, existencia. Hay muchos más. Pero la definición de algo que existe, la definición de algo que existe es aquello que puede ser conocido por la mente. ¿Les estoy aburriendo? ¿Se están divirtiendo? Yo creo que estos son puntos muy interesantes, son deliciosos. Aquello que existe en el universo es necesariamente aquello que la mente puede conocer. Así que realmente la centralidad de la mente. Así que somos un poseedor de mente, que de hecho es la definición de un ser sintiente, alguien que posee una mente. Por eso es que los Mahayanas dicen que lógicamente cada mente tiene el potencial para la perfección, para la omnisciencia, para la budeidad. Esta es una de las características de una mente iluminada, la capacidad de conocer todo lo que existe de manera correcta. Y este es el punto de esta forma específica de la que el Buda explica por qué sufrimos y por qué no conocemos correctamente hoy, que de hecho ya en sí mismo es un proceso revolucionario, precisamente gracias a estas neurosis en nuestra mente. Era con lo que discutíamos ayer. Tenemos conciencia sensorial y conciencia mental. Y entonces nuestra conciencia mental, como dice, es donde el trabajo se hace, donde los trabajos y las emociones y las memorias, todas se confunden, todas se almacenan. Así que esta conciencia mental es la que tenemos que aprender a transformar de manera completa. Podemos aprender a familiarizarnos, podemos llenar nuestra mente con aquello que es cierto y con aquello que es virtuoso. Así que estos van de la mano, como dije, estos van de la mano. Así que en estas tres categorías de estados mentales, el crucial es aprender a trabajar y distinguir lo virtuoso de lo no virtuoso, lo positivo de lo no negativo. Y hay una gran diferencia entre esos dos estados mentales. En nuestro mundo materialista y instintamente para nosotros, le damos igualdad al celo, al amor, a la compasión. Sabemos como que son una persona razonable, tiene un balance de todas estas características. Pero no hay concepto en los modelos modernos de la mente que, que indique la remota posibilidad que dije ayer, que nos podamos liberar de todo tipo de neurosis o que podemos desarrollar sabiduría que pueda entender toda la realidad. Esto es locura y ese es el punto del Buda. Y todas esas enseñanzas están alineadas exactamente como métodos para poder alcanzar esto. Y este es el punto de su santidad. Si sigues los pasos del Buda uno a la vez y practicas, vas a llegar a un punto donde realmente
aplicas la receta, si no consigues los resultados, entonces estás probando que algo estaba mal. Así que somos realmente nosotros los jefes. Así que lo que es fascinante de estas cualidades positivas y negativas es que podemos decir que una de las formas en que el Buda habla de aquello que es negativo, y tenemos que entenderlo cuando miramos adentro, es que las dos características principales de la mente negativa son, uno, que son mentiras, por eso viene la palabra de vareo, y estos engaños, cuando alguien te acusa de que estás siendo engañado, quiere decir que no estás en contacto con la realidad, y esto es precisamente la intención del Buda, que en estos momentos nuestras mentes están familiarizadas con aquellas que no son ciertas, con aquellas cosas que no son reales, con mentiras. Y cuando empezamos a observar estas características de nuestra propia neurosis, que indica precisamente el aspecto de la otra característica, es la emoción perturbadora, es esos emociones perturbadoras, que es la otra cara de esa mente negativa. Cuando estás celoso, cuán doloroso es, ¿eh? Y estas dos contas juntas, el dolor que surge precisamente de la emoción en combinación con la mentira, por eso es que no somos virtuosos, por eso es que no podemos, por eso es que sufrimos. Y toda esta neurosis, estas características que tienen precisamente la característica de ser perturbadoras, están enraizadas precisamente en la causa raíz, que es precisamente la que no nos permite alcanzar la realización del vacío. Así que la verdadera base fundamental es precisamente entender el concepto de la ignorancia, para que podamos finalmente, de manera ulterior, de manera verdadera, entender cómo las cosas existen. Así que todos los otros engaños son como ramificaciones: apego, ira, coraje, celos, de las cuales estamos tan familiarizados, que son tan naturales o aparentan ser tan naturales para nosotros. Pensamos que estas emociones, estos sentimientos, poseen todas las mismas características, todas son mentiras. Es cuestión de cómo mienten. Así que cuando empezamos a observar, primero intelectualmente, cuando estudiamos, y podemos identificar dentro de nuestras propias mentes, entonces estamos realmente en el camino correcto. Este es el enfoque específico. Y así podremos entender entonces exactamente qué es sufrimiento, porque lo que está diciendo el Buda es que sufrimos precisamente por estos engaños, por estas mentiras. Dependiendo de la mentira, dependiendo de la emoción negativa, lo que aparece a nosotros allá afuera, lo que aparenta existir, gente linda, gente fea, bizcocho excelente, lo que sea, y cada momento del día, algo aparece a nosotros, algo se aparece frente a nosotros. Y Buda dice que la manera en que vemos las cosas, o lo que dicen, que de la forma en que las cosas se aparecen a nosotros o aparentan existir, nosotros asumimos que así es como existen. Asumimos sin ningún tipo de duda. Esto lo que quiere decir estar en samsara. Estamos totalmente adictos a través de vidas incontables en creer en nuestras impresiones kármicas, en nuestras apariencias kármicas. Pero como dice la psicología budista, de hecho, cada cosa aparece a nosotros en el aspecto de lo que está en nuestra mente. En otras palabras, así que
lo que surge en nuestra mente en cualquier momento es lo que causa precisamente que las cosas allá afuera aparezcan ante nosotros. Eso es lo que es increíblemente shocking. Cuando vemos el delicioso bizcocho sobre la mesa, aparenta ser delicioso. No, es como si brivara deliciosidad, invitándome a comerlo. Es como, yo siento que soy como esta víctima donde el bizcocho me está hablando. Y no es mi culpa, es la culpa del bizcocho. Voy a dar un ejemplo. Y es lo mismo. Cuando yo era feminista, muchos años atrás, una feminista radical en Londres, una de mis políticas, estoy confesando ahora, yo era realmente extremista en los años 20. Yo tenía un buen pecho. Ujú. Y me acuerdo, tenía esta política que cualquier hombre que me pitara o me dijera algún comentario sobre mis pechos, posiblemente si algo hoy en día sucediera, pues. Pero recuerdo este hombre me dijo algo, pero mi política era que yo lo abusaría, que yo le hablaría mal en público. Y inclusive si tenía la oportunidad le daría un puño. Pero este hombre, cuando yo le hice todas estas groserías y le insulté por haber dicho algo sobre mis pechos, casi llora. Y entonces me dice, sí, si no quieres que yo diga algo, porque entonces te ves así. Es como echarle la culpa al bizcocho. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Creemos que es el bizcocho. Y es el que está tratando de seducirme. Y que yo soy la víctima. Este hombre me sentí mal por él. Él pensó que él era víctima de mis pechos. Que era como la culpa de la muchacha, ¿no? Eh, Era mi pecado desde el punto de vista de ese individuo. Era mi pecado. ¿Ok? Esa es la idea. Así funciona el apego. Te sientes como totalmente una víctima y sientes como que honestamente sientes que no es tu culpa. Y así funciona el ego. Y todo el mundo es así. Así que aquella persona fea cuando es mala contigo, todo lo que surge en mí es que tengo el derecho a expresar coraje con esa persona. Y por eso la Mayeche decía que el ego este es un pobrecito yo. La definición de ego de la Mayeche era este pobrecito yo, este, que realmente no es como pensamos instintivamente, porque a veces pensamos que ego es esta gran cosa, pero eh, instintivamente, por otro lado, también nos hace creer que, que es la culpa de otro, de Dios, del bizcocho y del de afuera. Así funciona el ego. Porque, y este es el punto que el Buda nos está presentando, que no tiene nada que ver con el bizcocho, es mi mente, llamándolo delicioso, creando adicción hacia el bizcocho y creyendo que es delicioso. Y esta es la parte que nos hace sufrir y se va todavía mucho más y más sutil cuando entendemos la forma en que las cosas aparecen ante nosotros. El apego ve bizcocho delicioso. Verónica, como odia el chocolate, le parece increíblemente terrible y piensa que es desastroso. Yo pienso que es delicioso, pero ambas estamos creyendo en un bizcocho que verdaderamente existe de su propio lado y que no tiene nada que ver conmigo. Así es que el mundo aparece entre nosotros, así es, por eso sufrimos. Esa es la pesadilla del samsara. Echamos toda la responsabilidad allá afuera y así funciona el apego y la aversión. Esos dos engaños mayores, los cuales experimentamos 1000 veces al día, que son los que nos hacen proyectar deliciosidad y pensar que todas las cosas allá afuera son capaces de producirme felicidad y me hacen desarrollar aversión
por aquellas cosas malas y negativas y las empujamos. Así es como lógicamente consecuamos. Estas son las consecuencias lógicas de estos engaños. Son consecuencias naturales. Así cosificamos las cosas y entonces nos sentimos separados como si no tuviéramos nada que ver con ellas. Como dice la Masopa, que todos en el mundo cuando empezamos a ver nuestra mente nunca pensamos que nuestra mente tiene algo que ver en absoluto. Esto es lo que es ignorancia precisamente. Así que tenemos que despertar nuestra mente. Cada cosa allá afuera es creación de nuestra mente kármica, es nuestra creación kármica. Así que dependiendo de las impresiones kármicas que hemos puesto en nuestra mente, por eso nacemos con ciertas predisposiciones, con ciertas tendencias. No hay algo que nosotros hagamos o pensemos que no tenga algo que ver con karma. No tiene nada que ver, no hay nada que nos suceda a nosotros, no hay una persona que se acerque y me haga esto o lo otro que no tenga algo que ver con karma. Por eso que el primer paso, primera enseñanza, primeros pasos es tratar de entender la importancia de poder regirnos por la ley del karma, que nos lleva entonces a esta visión de entender moralidad. Pero para el Buda, la moralidad es una ley natural. Nadie la inventó. Podemos estar todos de acuerdo que a la gente le gusta ser generosa, le gusta que sean generosas con ellos. Que hacer gozosa e inmoral quiere decir exactamente lo opuesto, aquello que hace daño a nosotros y a otros. Así que el Buda no se lo inventó. Eso es una ley natural. Así que donde entra el Buda es más como un consejero, como un médico que ha descubierto que si Robina mata, pero ese hacerlo me va a ocasionar a mí sufrimiento. Ese acto de matar me va a ocasionar a mí sufrimiento. Por eso tenemos esta visión dualista de la moralidad, que es una ley impuesta de arriba, del gobierno, de Dios, de la policía o de mamá, y tenemos entonces esta visión infantil de que queremos que nos vean bien y entonces nos hacemos las cosas malas pero a la escondida, cuando la visión de karma no tiene ese elemento, porque no te puedes esconder y que es una ley natural donde la negatividad produce mi sufrimiento. Es como fumar produce cáncer, nadie me lo hace. Eh, el que junta pulmones y cigarrillos pudiera producir cáncer. Así que para entender esto claramente, esta es la base precisamente para la práctica apropiada. No es entender moralidad, es podemos entender por qué escogemos hacer algo o por qué no escogemos hacer algo. No es porque el Buda lo dijo, no es porque yo me vea como una buena persona, es que ese es el método, ese es el primer paso para poder detenerme a mí mismo de sufrir. Así, por eso tenemos que entender nuestro sufrimiento primero y tenemos que hartarnos nosotros mismos del sufrimiento. Tenemos que saber esto, tenemos que conocer nuestras propias mentes. Entonces tenemos mente y tenemos una base para trabajar por otros. Así que entendiendo nuestra mente es crucial para poder entender los 8 dharmas mundanos, para poder entonces entender cómo transformamos todo en amor y compasión. Eso es lo más avanzado, por eso está en el ala de la compasión. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos entender karma, lo mínimo, y entender la mente, la continuidad de la mente, no es producto del cerebro, y es capaz de producir estados mentales negativos, positivos y neutrales. Así que nosotros sabemos que sentimos cosas, pero no nos damos cuenta lo que sentimos hasta que toca el cuerpo, que es lo que llamamos emociones, que ya es muy, muy tarde.
por eso que tenemos que aprender cómo enfocar la mente para que podamos empezar a escuchar nuestra mente antes de que sea muy tarde. Esto es fundamental. Esto es fundamental para un budista. La primera etapa es no robes, no mates, no digas mentiras. Pero es la base. Entonces empiezas a entender, cuando entras a la capacidad media, entonces te conviertes en budista. Cuando empiezas a tener este enfoque y esta claridad de cómo es que funciona y opera la mente y cuáles son las causas del sufrimiento. De hecho, la segunda noble verdad es cuando el Buda dice las dos causas del sufrimiento, las dos causas principales del sufrimiento. Y lo que nos llama la atención, lo que es asombrante, asombroso es que ambas están dentro de mí. Pensamos que porque alguien es buena conmigo, esa persona es la causa de mi felicidad. Eso es lo que pensamos en samsara. Pero miren el mundo. Esa no es la visión del mundo. Él no argumenta que si que el sufrimiento no es causado por el puño que te dio Pedro. Pedro te dio el sufrimiento, te dio sufrir, pero Pedro realmente era la condición. Pero la causa principal viene de mí. Yo programé mi mente con virtud y la programo con virtud y surge cuando tú te acercas. Yo programo mi mente para algo no virtuoso y esa condición surge. Así que esa acción bondadosa de alguien es la condición para que surja mi mente virtuosa, para que surja mi mente feliz. Y así que no es complicado entenderlo. Y cuando alguien me trata mal, se convierte sencillamente en condición para que germine aquella programación no virtuosa que yo puse en mi mente. De hecho, es tan fascinante que cuando estudias psicología budista, estudias los 51 factores mentales. Es un término que quiere decir estados de la mente. Es un estado de la mente. Factores mentales. Así que esta enseñanza hinayana de los 51 se enseña en el contexto de cómo aprender a meditar. De hecho, debe haber miles de estados mentales o de factores mentales. Tantas manifestaciones distintas de apego. Y estas 51, y hay un factor mental, es el factor mental siempre presente, que es totalmente fascinante. Hay alguno que se llama sentimiento, pero esta palabra usamos, sentimiento no es lo mismo que emoción. Sentimiento, tenemos un sentimiento agradable, desagradable o neutral. Cada milisegundo tenemos uno de estos sentimientos. Y estos tres, sencillamente, ve a través de tu día. En la mañana fui por esta carretera, entonces el carro se me dañó, entonces alguien me insultó, entonces almorzando. Y entonces vamos a estar siempre a identificar nuestro día desde la luz de lo que pasa allá afuera. Pero siendo budista, podemos hacerlo desde el punto interno. A las 8 estaba feliz, a las 9 estaba sumamente feliz. Luego y hacemos una gráfica. Y si conocieras nuestra mente lo suficientemente bien, pudieras entonces hacer una gráfica de esto. El punto budista es, hay un bizcocho de chocolate allá afuera, mi conciencia visual ve algo brown, inmediatamente mi conciencia mental es atraída por esto, donde toda la información, y entonces surge el bizcocho, surge la etiqueta, empiezan las etiquetas del pasado. El brown es redondo, es delicioso, y proyecto toda esa información sobre ese bizcocho y lo pongo en mi boca y entonces activa un sentimiento agradable. Así que este es el punto. El punto chocante aquí, creemos verdaderamente que el sentimiento que acabo de experimentar cuando
cuando el bizcocho tocó mi lengua, creemos realmente que ese sentimiento, que sí existió, que fue el bizcocho el que lo causó. Y no fue el bizcocho. Es un punto técnico. El bizcocho fue sencillamente algo que activó una semilla kármica virtuosa que activé en algún sitio, almacené en algún sitio y condicionó el surgimiento de esa semilla kármica. Así que ese momento de placer es el resultado de una virtud del pasado. Y ese bizcocho sencillamente es la condición. Y por eso es que es tan difícil de salir del samsara. Porque cuando la gente, por ejemplo, apego, es sumamente fascinante. Vamos a esta vida, dice el Buda, completamente programados con tanta práctica de apego de vidas anteriores. Y la manera en que se manifiesta es a través de este nivel de insatisfacción, este sentido de insatisfacción que todos tenemos, unos peores que otros, de que nunca estamos satisfechos. Este estrés de que no estoy satisfecho, de que no estoy a gusto, entonces tiene que ser algo que me está faltando y entonces empezamos a buscarlo afuera. Esto es samsara. Estamos hambrientamente buscando por algo que pueda verse deliciosa, que pueda entonces convertirse en causa y para que cuando yo lo pruebe, entonces va a calmar la insatisfacción, me va a dar placer, me va a hacer satisfecho, pero mientras me lo estoy comiendo, ya estoy anticipando el próximo pedazo porque nunca estoy satisfecho y sigo pensando que más y más y más felicidad va a entrar hasta que tengo que parar porque si no vomito. ¿Cierto o no? Esto es samsara. Este, el placer más placentero y el más desagradable tienen exactamente la misma lógica. Y siempre pensamos que ese bizcocho es la causa de mi felicidad y por supuesto cuando no lo consigo, ¿qué siento? Más insatisfacción. Pero el Buda dice, estamos completamente malinterpretando la lógica de esto. Es una total mala interpretación, por eso es un engaño, por eso son mentiras en nuestra mente. Y estamos totalmente adictos a creer esto. Cada milisegundo está corriendo esto por nuestra mente y nos hace creer totalmente, primero, que no soy nada. Y así que mientras tenga insatisfacción, esta es la energía del apego de vidas anteriores, me hace sentir que no soy suficiente, así que necesito entonces conseguir aquello, la reputación, el bizcocho, obtener esto y aquello de manera infinita, de manera que me pueda llenar hasta el tope. Y la tragedia es, dice el Buda, que no solamente el bizcocho no te va a traer satisfacción, pero que tomar el bizcocho aumenta el deseo por el bizcocho. A más obtienes, más quieres. Este es el verdadero problema con el apego, pero lo más trágico de todo es que experimentamos un sentimiento positivo. No puedes decir que no, es un sentimiento agradable. Y tienes la razón por la cual tienes ese momento placentero es por una semilla virtuosa del pasado. Pero más peor, aún peor, usando ejemplo de karma, cuando era un niño, en momentos que vio peces, adoraba los peces y estuvo todo el tiempo y nace en esta vida y surgen sus memorias y se enamora de los peces. Una tendencia anterior de matar posiblemente la purificó y entonces ve peces e instantáneamente surge el apego y entonces surge ese apego, va a hacer surgir el objeto, verse hermoso. Y entonces él, al igual que con el apego, también piensas en objetos todo el día.
Así que hablamos de la etiqueta del amor, pero y nos guía esta sobreexcitación de estar buscando algo afuera y queriendo algo allá afuera. Pero el punto es que cuando no tienes algo que encontrar, el punto es que no hay nada a lo que apegarte. Así que cuando el apego es muy, muy fuerte, este hombre estuvo la vida entera viviendo como pescador o anticipando, o queriendo, aspirando a ser pescador. Y eso es lo que le hace el apego. Te hace enamorarte completamente, crea una infatuación. Y hablemos del bizcocho de chocolate, pero no es un ser sintiente. Con el bizcocho te estás lastimando a ti, pero en el caso de un pescador, está entonces lastimando seres sintientes. Y esta es la parte peor del apego. Su madre me decía, por ejemplo, que ella no podía tolerar la pesca. Y él siempre le preguntaba que por qué ella no iba con él a pescar. Y un día ella aceptó. Y como ella no tenía una impresión kármica para matar, ella no tenía intención, no tenía atracción, apego hacia ir a pescar. Ahora, ella veía, al ver esos peces, sabía que esos peces no estaban felices. Sabía algo que el mismo hijo no podía ver. Literalmente él no podía ver esto. Y así es como los engaños nos mienten. El pobres peces no tienen armas, no tienen manos y piernas, no tienen voz, así que obviamente están sufriendo. Pero él no podía verlo porque su apego creaba esta historia hermosa y fascinante. Una vez estaba en esta cabaña donde mataban estas focas, y cualquiera con medio cerebro que mataran de alguna manera se iban a dar cuenta que matar a estas focas era doloroso, pero aquellos que tenían karma de matar, aquellos que tenían predisposiciones a matar, se ofendía porque alguien lo criticaba. Y así es el apego. Él no podía ver el sufrimiento y nosotros somos iguales. El apego nos lleva a proyectar tu historia sobre esta persona, sobre esta circunstancia. Lo pasan precisamente en relaciones y muchas veces precisamente a través del apego herimos y lastimamos a otros gracias al apego. Esto es lo peor. El apego es increíble. No me acuerdo por dónde iba. Creo que el punto es que realmente tenemos que distinguir cuán profundo, cuán primordialmente fundamental son estos engaños, pero el apego precisamente, obviamente la raíz del apego es apego aferramiento al yo, pero el apego definitivamente es la causa principal y todo esto crea precisamente un reino del deseo y ya estamos descreados en este cuerpo, en este mundo, en este cuerpo y 5 sentidos, que para poder existir necesitamos ingerir. Y estamos existiendo en condiciones de sufrimiento. Así que, pero es muy difícil de verlo, muy difícil de verlo. Así que, primera causa, primera noble verdad. El Kusa habla de causas del sufrimiento. La primera es el sufrimiento del sufrimiento. Este es el sufrimiento de esta vida. Sufrimiento del sufrimiento es cuando el apego no consigue lo que quiere. Por eso le llamamos sufrimiento. Así que a nivel burdo, cuando el apego no consigue lo que quiere, el segundo tipo de sufrimiento es cuando el apego sí consigue lo que quiere y le llamamos entonces felicidad.
Y el Buda le llama a esto un nivel más sutil de sufrimiento. Pero creemos que es felicidad cuando el apego consigue aquello que desea. Así que hay que entenderlo. Si no lo entendemos lógicamente, entonces vamos a sentirnos miserables por el resto de nuestras vidas. Tenemos que entender la mecánica de este sufrimiento, de este tipo de sufrimiento. El tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento todo permeante. Y si el burdo, vamos a suponer que eres adicto, pero vamos a suponer que eres un adicto. En nuestro mundo pensamos que solo son adictos aquellos que tienen apegos exagerados, pero según el Buda, todos somos adictos, es cuestión de grados. Y como dice la Mayeshe, yo te puedo estar hablando de apego por todo un año y no vas a entenderme, a menos que no lo internalicen. Así que a nivel burdo, si eres adicto es cuando no consigues la droga. El segundo es cuando sí consigues la droga. Y entonces el tercero, este sufrimiento todo permeante, es como haber nacido en un cuerpo de un adicto, teniendo los 5 sentidos de un adicto y, y que existes en un mundo donde para existir tienes que ingerir esa droga. Así que no es fácil vivir en ese mundo. Es muy difícil, por eso hay que entender la lógica de esta enseñanza. La lógica, así es como aprendemos a dejar de sufrir. Una lógica que nos permite salir de la culpa y el temor como la base de mi felicidad. Así que es algo mucho más refinado, mucho más preciso que eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es que si la aversión es una forma de apego, dame un ejemplo de lo que es aversión. Pensando en el bizcocho de chocolate, Verónica no le gustó, así que para Verónica es una aversión el chocolate porque a Verónica no le gusta. Ajá. Cuando tienes apego hacia algo, ¿cómo lo verías? Y vas hacia él. Si tienes aversión, lo vas a ver como algo que te disgusta. Así que aversión es lo opuesto al apego. Así que si estás adicto al bizcocho de chocolate, te apegas al de chocolate, pero tienes aversión al de zanahoria. De hecho, aversión es la respuesta cuando el apego no consigue lo que quiere. Así que esta premisa de que yo necesito conseguir lo que quiero y en el milisegundo que mi objeto de apego no se consigue, entonces surge infelicidad, insatisfacción, de ahí surge la aversión. Of course. Es causa de sufrimiento, definitivamente. Como el apego no consiguió lo que quería, definitivamente. De hecho, el coraje no surgiría si no hubiera apego. No hay incomodidad, violencia, coraje, surge del apego y la aversión es la reacción del ego cuando el apego no consigue lo que quiere. Pensando,
un adicto que vive en un mundo de drogas. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer para como cuando nos obligan a fumigar una casa o el no poder ser vegetarianos? Aquí, una de las cosas que dice el Buda, que estar en samsara no es estar en un lugar, es estar atrapado en estos engaños y entonces estamos atrapados en ciclos, estar atrapados en la naturaleza del sufrimiento. Es como dice el Buda, no hay un lugar, no hay un átomo en el espacio donde no hay un ser sintiente. Hay trillones y trillones permeando todo el espacio. No hay forma de que no los encuentre. Así que aún existiendo, estamos lastimando seres sintientes. Por eso es que el primer nivel de práctica es precisamente desarrollar la intención de no lastimar. Si quieres hacer un resumen de una acción, que es la base de todo el sendero cristiano, es precisamente tener la intención de no lastimar a alguien. Así que vivir en un clima como este es muy difícil, no lastimar, ¿no? Así que la intención es aspirar a no lastimar, pero estamos lastimando en todo entonces hacemos excusas, seguro. Así que podemos empezar a hablar un poco de purificación de karma, porque creamos la causa, dice el Buda, a través de nuestras acciones pasadas, para vivir en un ambiente donde pensamos que estamos obligados a matar. Así que el tipo de las focas es gracias a su karma anterior, nace entonces en un sitio donde matan focas. Él nació en ese mundo, en ese ambiente, con esa predisposición a matar, producto de un karma anterior, y nace en una familia donde matan focas. Así que nacer en un país como esto es inclusive resultado de un karma, de nuestros karmas anteriores. Así que es súper difícil salir de esto. Así que lo interesante de este proceso de purificación, y estoy seguro que ustedes lo han estudiado, pero sí es cierto, como dice el Buda, que cualquier cosa que surge ante nosotros es producto de nuestro karma, entonces podemos cambiarlo a través de la purificación. O sea, la Masopa dice esta purificación, estos 4 poderes oponentes, somos locos de no hacer esta práctica. Si entendemos que los 4 poderes oponentes, el primero, una forma de poner, hay 4 formas de que nuestro karma anterior surge en el presente. Y lo que quiere decir karma es la mejor palabra para karma es intención. Y eso es lo que es un karma, es una acción mental. Es una palabra para lo que la mente hace momento a momento. Y lo que mi mente hace son deseos que cargan mis palabras y mi cuerpo. Así que aún en pensamiento, si mi pensamiento dice yo me voy a levantar y voy a salir, mis piernas entonces se moverían. Así que mis piernas hacen el trabajo de mi mente. Si yo pienso no me caes bien, mi brazo hace el trabajo de mi mente. Así que eso es lo que es el karma. Pero lo principal es la mente. Estamos totalmente creando semillas, sembrando semillas.
y hemos practicado esas intenciones. Así que estamos aquí con un karma negativo, producto de acciones negativas. ¿Y qué es una acción negativa? Una acción que lastima, que usa mi cuerpo y mi palabra para lastimar a otro. Si vamos a buscar esa intención, te vamos a ver que debajo de intención hay una parte crucial llamada motivación. Así que lo que hace mi acción de matar negativa no es el matar, es la intención de querer matar, es el coraje, es la ira. Así que la razón por la que quiero matar ese ratón o la motivación es lo que informa mi intención. Y eso es lo que la convierte en una acción negativa. Y eso es lo que siembra entonces esa semilla kármica en mi mente, esa intención de matar. Así que tú puedes ver este ratón en tu cocina y como muchas personas van a pensar, lo mato y lo mato porque está sufriendo, hiciste la acción, es una acción completa. La diferencia está, tú tenías compasión en tu corazón y querías ayudar al ratón y por eso lo mataste. Pudieses argumentar que pudieras inclusive crear karma virtuosa. Así que como decíamos, sin embargo, que la compasión no es suficiente, necesitas sabiduría. Así que verdaderamente tienes que pensar, verdaderamente ayudé al ratón cuando lo maté. Así que desde tu lado pudiera ser un karma virtuoso. Pero si entonces del fuego fue a un renacimiento peor, no lo ayudaste para nada. Pero desde el punto de vista, desde tu punto de vista, quizás fue compasivo, pero no hubo sabiduría de por medio. En el caso de Robina fue totalmente negativo. Como ella quería matarlo, fue un acto negativo. Eso fue lo que lo hizo negativo. Lo hizo. Y cuando entendemos que la motivación es la base, es exactamente la motivación que hay en nuestra mente y las acciones están en nuestro presente todo el tiempo, pero son guiadas por karma, son guiadas por nuestros hábitos pasados y nos guían. Todos estos hábitos mentales son los que nos guían, son los que nos controlan. Así que el punto de cambio surge entonces estos 4 poderes oponentes. Pero a mí me ayuda este orden. Primero, la primera es arrepentimiento. Cuando decimos arrepentimiento, usualmente pensamos culpa. Y su santidad una vez le preguntaron cuál es la diferencia entre culpa y arrepentimiento. La culpa que nosotros conocemos, miras al pasado y dices, hice esto, hice aquello, y entonces dices, y soy malo, soy una mala persona. Eso es culpa. Pero eso no tiene responsabilidad, eso no tiene beneficio, eso no tiene sentido alguno. Es como igual que el coraje. Tú hiciste, tú eres malo. Y entonces en este caso nos echamos la culpa a nosotros mismos, pero nada cambia, ¿no? Y esto es instintivo para nosotros, así funciona el ego para nosotros. Automáticamente perdemos la esperanza. Por eso no reconocemos nuestros errores, es muy doloroso. Pero arrepentimiento tiene una diferencia, dice su santidad. Y hay que adiestrarnos porque no viene naturalmente para nosotros. Con arrepentimiento miro el pasado y digo, sí, hice esto, aquello y lo otro. Pero entonces digo, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer? Ahí es donde viene el acto virtuoso, ahí es donde viene el verdadero arrepentimiento. Y es el paso más importante porque hable el paso para el resto de los pasos. Y entonces reconozco todas las acciones sin sobreexagerarlas, sencillamente reconozco las acciones negativas que llevé a cabo y como un adulto reconozco que puedo hacer algo para cambiar.
Entonces, a través del proceso de purificación, muchas veces pensamos que tenemos iniciación de Vajrasattva y entonces sencillamente sentamos y hacemos mantras de Vajrasattva, pero necesitas hacer los 4 pasos para que la purificación verdaderamente se dé. Así que el primero, arrepentimiento, es tan importante. Aquí. Y reconocemos entonces todas las acciones que haya cometido desde el tiempo sin principio, que cada una de esas acciones negativas que he cometido, aún aquellas que todavía no han germinado. Así que todo este paso de arrepentimiento es que me arrepiento de estas acciones porque no quiero más sufrimiento, porque estoy harto del sufrimiento. Pero entonces nos lleva a asumir responsabilidad en vez de sentirnos culpables o miserables porque soy una mala persona. Y no es cierto, tú no eres una mala persona, no eres una mala persona, tus acciones son negativas. Así que no castigas al pecador, castigas al pecado, la acción. Así que la razón para el arrepentimiento es porque yo no quiero sufrir, yo estoy harto de sufrir. Es como una forma de compasión hacia mí mismo, pero tienes que deletrearlo, tienes que definirlo para ti. Y nos da trabajo porque sentimos culpa y tienes que preguntarte por qué es que yo quiero arrepentirme. Porque lo que va a surgir entonces es sufrimiento en algún punto y yo no quiero sufrir, yo lo sé, eso es una verdad. Tenemos que decirlo. Entonces, por supuesto, el próximo paso es como si he tomado veneno, ¿a dónde puedo ir? ¿Dónde está el médico que me pueda librar de este veneno? Entonces aquí viene la confianza. La primera, refugio, y es tan distinto al enfoque budista, al enfoque católico, donde vas al Creador para que te perdone. Y esto no es ni relevante aquí, este no es el issue. Este no es el punto. Estamos usando al Buda como un doctor. Sabemos que es un doctor válido y queremos su medicina, queremos su método porque estamos enfermos de sufrimiento. Así que por eso vamos por refugio al Buda. Tenemos la confianza que su método es un método válido y queremos ese método. Y es un punto válido. El Buda no es el que lo hace. El Buda sencillamente te da el método. Tú eres el jefe. Así que la segunda parte de esta parte de confianza y de refugio, primero nos arrepentimos. Nos arrepentimos y sabemos por qué nos arrepentimos. No me arrepiento porque yo no quiero el sufrimiento que surge de esto. Ahora tenemos también compasión por aquellos a quienes hicimos sufrir a través de nuestras acciones. Entonces el tercer paso es el remedio. Entonces visualizamos Vajrasattva y hacemos la recitación de mantras. Y hay toda un botiquín lleno de medicinas. Y eso es. Y esta recitación del mantra se dice que es de los más potentes porque es una versión Vajrasattva. Buda Shakyamuni es el Buda principal en los sutras, pero Buda se refiere a mente iluminada, conciencia iluminada, la conciencia que permea todo el universo. Eso es el Buda actual. Pero entonces necesitamos Budas relativos, así que todos, el Buda Shakyamuni es el Buda relativo en los sutras. En Tantra, el Buda principal se llama Vajradhara. Recuerdo haberle preguntado a la Mayesh, Vajradhara, y tenía que typear ese, y le digo, Vajradhara, ¿quién es Vajradhara? Y entonces le dijo, ese es el Buda más grande.
y es azul. Y Vajrasattva es una versión blanca de Vajradhara. Y así que es particularmente poderoso Vajrasattva porque es una representación del vacío. Así que, y representa ambas alas, compasión y sabiduría. Así que bajo él tienen las 5 familias de Budas y estas representan distintas familias de Budas y bajo estas están todas las representaciones de los demás estados mentales, de los que queremos cultivar o queremos purificar. Así que Vajrasattva se dice es uno de los más poderosos para esta práctica de purificación. Así que, pero el más potente se dice es pero la visualización y el mantra. Y entonces el cuarto paso es la resolución. Es cuando te determinas a cambiar, cuando tomas la decisión de que verdaderamente vas a cambiar. Así que como en el ejemplo del pescador, podemos deducir de que él tenía una tendencia a matar, así que posiblemente venía de unos reinos inferiores, quemó esa carga, pero lo triste es que no había purificado todos los aspectos de ese karma, y por eso es que ese cuarto paso es tan fundamental, porque si no has purificado todos los aspectos, de alguna manera milagrosa, este ser consiguió un renacimiento humano. La virtud surgió en el momento de la muerte, pero tenía otros aspectos de karma. Y por ejemplo, surge el karma de la experiencia, así que nació con buenos amigos, buena familia. Surgió un buen karma en ese momento también, el karma de las buenas experiencias. El otro es el karma de las tendencias. Así que tenía buenas tendencias, inteligente, generoso, pero la tragedia fue que porque no había purificado completo todos los aspectos del karma de matar, para haber hecho los 4 pasos, todavía tenía un resultado residual, una tendencia residual para matar. Esa es la tragedia. Entonces, toda su vida por el inodoro, porque seguía teniendo la tendencia a matar. De hecho, una historia dramática. Conocí en Copán, esta mujer había escuchado estas enseñanzas sobre el karma y su hijo había muerto 5 años atrás. Y la madre pensó que él había muerto haciendo lo que le gustaba en scuba diving, pero entonces cuando oyó del karma, entonces me pregunta, ¿dónde usted cree que fue? ¿Dónde usted cree que renacería mi hijo? Está hablando de Lama Konchok. Y entonces pasó su tiempo de meditación y los últimos 20 años de su vida los pasó en el monasterio de Copán. Lama Zopa dice que él vivió en Vajrayogini, en la tierra pura de Vajrayogini, en una cueva, sin ropa, sin comida. Así que estuvo años en meditación, luego eventualmente fue a Copán los últimos 20 años y dice que Lama Zopa, que cuando Lama Yeshe murió, ahí fue donde Yangtze Rinpoche estuvo bajo el cuidado de Lama Yeshe ahí en Copán, porque era una reencarnación del gurú de Lama Yeshe. Así que Lama Yeshe, cuando Lama Yeshe muere, todas las sonrisas desaparecieron, pero cuando Lama Konchok, y le dije a ella que por qué no iba a preguntarle a Lama Konchok dónde su hijo hubiera renacido. Y obviamente tienen realizaciones de clarividencia. Y le preguntó, ¿y dónde usted cree que mi hijo haya renacido? Y entonces Lama Konchok
Primero estuvo en los reinos de los infiernos y ahora está en un reino humano. No, y ahora está en un reino infernal. ¿Y qué puedo hacer por él? Y la vi mucho tiempo después. Así que, precisamente porque no había purificado todos, todos los aspectos de ese karma, esa tendencia residual quedó. Así que miren todas las tendencias que nosotros hoy en día tenemos. Queremos lastimar, queremos mentir, queremos ser... Y tenemos inclusive la predisposición a matar. Habiendo nacido inclusive en un ambiente donde te sientes la necesidad de matar tantas criaturas. Así que por eso es que la Masopa dice que estamos locos de no hacer esta práctica todos los días. Porque esos 4 pasos, esos 4 poderes juntos te ayudan a purificar, pero cada uno de ellos purifica de una manera distinta el surgimiento de karma. Hay otro ejemplo. El hijo de otro amigo, cuando tenía 3 o 4 años, le estaban sacando los piojos del pelo y el niño lloraba porque le tenía pena por los piojos que estaban matando. Este niño, podemos deducir que tiene que haber purificado su tendencia a morir y tomó un juramento de nunca matar nuevamente. Y entonces nació. El, el, el karma ambiental, por ejemplo, de alguien que nace en Puerto Rico, donde tiene muchas criaturas, gracias a la humedad, que te hacen pensar que tienes que matar. Una vez en India, en Varanasi, después de la época de lluvia, era como un parque de dinosaurios. Toda la hierba está llena de estas criaturas, de estas sabandijas. Así que el ambiente está sencillamente pidiendo que las mates. Así que pensamos que eso está allá afuera, no. Pero ¿quién creó la realidad para que tú tuvieras que nacer en un lugar como este? ¿Quién creó las causas para poder encontrar mosquitos? Así que tenemos que purificar. Así que arrepentimiento purifica las experiencias. Y uno de los resultados, cada karma tiene 1 o 4. Por ejemplo, el resultado de haber matado, la acción completa es nacer en un reino inferior. Si has tenido la experiencia similar a la causa, te van a matar a ti, entonces vas a morir joven, te vas a enfermar. El resultado ambiental, pudieras estar rodeado por gente que muere temprano, o un ambiente muy contaminado, por ejemplo. Aire sucio, por ejemplo, ambiente feo. Esa es la premisa de un karma ambiental. Así que cada uno de estos aspectos se purifica con cada uno de estos 4 aspectos, de estos elementos de la práctica. Así que el arrepentimiento purifica las experiencias. Y quizás en esta vida no puedes hacer mucho para cambiarlo, pero definitivamente para otra vida. El segundo poder purifica el aspecto compasivo. Esa parte compasiva te ayuda a purificar el aspecto ambiental. Así que los mismos seres sintientes que lastimas, precisamente serán aquellos por los cuales vas a cultivar compasión hacia ellos.
Así que el ambiente, la casa, eh, se van a afectar. Así que el, el tercero, el remedio, evita renacimientos inferiores. Y el último, la resolución, te elimina las tendencias. Va a despertar. Yo nunca he sentido la necesidad de matar. Así que una vez fui a matar con un novio y el pescado vino a mí. Yo ni tan siquiera tenía el deseo de... Todo el tiempo, aún en India, en este lugar lleno de cucarachas, pensé que estaba en una situación donde no tenía la opción excepto matar. Nunca he sentido eso. Así que no es porque sea santa, sino sencillamente posiblemente purifique en una vida anterior la predisposición a matar. Nos estamos comunicando. Nosotros creamos nuestra propia realidad. Así que cuando tenemos el modelo del creador o el modelo de papá y mamá, tenemos entonces ese modelo. Imágenes de animales para Dios, ¿no? Pero con este concepto de karma, entonces sabes que tú has creado tu ambiente, tu realidad, tus tendencias y has creado las condiciones para que estas personas puedan impactarte de esta manera. Y mosquito, eres bienvenido. De alguna manera es nuestra apariencia kármica. Es un concepto poderosísimo. Y si lo usamos correctamente, vamos a poder entonces mejorar y podemos cambiar nuestros ambientes y nuestras realidades, pero tenemos que hacer ese cambio a través de los 4 poderes oponentes. Somos locos de no hacer esta práctica, de no utilizar esta metodología. ¿Qué podemos hacer para minimizar el efecto de matar cucarachas, por ejemplo, en nuestra casa? Te lo acabo de decir, los 4 poderes oponentes. Vamos a tener un debate. Vamos a tener un debate aquí, Manuel. ¿Qué? La palabra que él usó, ¿qué si los tengo que matar nuevamente? Vamos a usar esta. ¿Qué pasaría si yo los tuviera que matar nuevamente? ¿De acuerdo a quién tú tendrías que matarlos? ¿Dónde está la ley que dice que los tienes que matar? Tú eres el jefe. Así que si escoges matarlo, si conoces que es causa de sufrimiento, ok. Podemos hemos escuchado que alguien come maní y se enferma, por lo tanto, esa persona nunca estaría cerca de un maní porque saben las consecuencias. Si tú estás valientemente enfermo cada vez que matas a una cucaracha, ¿volverías a matar a una cucaracha? Precisamente no. Esa es la visión del Buda. Así que si tienes confianza en la enseñanza budista, todo lo que estoy diciendo, si quieres mirar la enseñanza, esto es lo que el Buda dijo, esto fue lo que él observó, esta es su observación directa, que nuestro matar seres sintientes va a ocasionar sufrimiento para nosotros. Esto es lo que dice el Buda. Así que no es realmente, tienes que pensar, la parte más poderosa es que trae responsabilidad, es que implica responsabilidad, no es castigo.
no es como pedir permiso si está bien si lo hacemos nuevamente. No es fácil, pero tenemos que practicarlo, tenemos que cultivarlo. Tuve un ratón hace 6 meses atrás y lo pudo sacar sin matarlo, pero hay momentos donde tú fuiste el tonto que vino al centro budista, yo no te invité, así que ya tienes la visión ahora. Y vamos a tener que ser bravos. Yo creo que somos todos inteligentes y en el momento que decidimos algo, vamos a ser muy creativos. Así que olvídate de compasión. Vamos a mirar las consecuencias para nosotros. Porque el dolor no lo sentimos inmediatamente. Así que tenemos que pensar sobre esto. Y hacer todo lo que podamos para prevenir. Y precisamente aquí donde los 4 poderes oponentes surgen. Así que cucarachas. Estas son tus cucarachas, no están en mi casa, son las tuyas, son tuyas. Así que hay cucarachas de ella y hay mías. Pero si están allí gracias a un karma anterior y cambias ese karma purificando, es posible que se vayan. Mantén tu casa limpia, sé práctico. Y arrepiéntete de cualquier daño que le hayas hecho a estos seres sintientes en el pasado. Promete no volver a hacerlo. So, necesitas ser vegetariano. Recuerdo un lama diciendo, quizás la carne reduce nuestra compasión. Quizás depende de la persona. Una, la razón lógica para no comer carne es porque no quieren ser parte de la matanza. Pero no estoy siendo cínico, pero hay más cosas envueltas, porque todo el concepto global es tan sofisticado hoy en día. Hay una industria tan sofisticada que estas criaturas van a morir de alguna forma. También porque de alguna manera tenían el karma de morir. Así que hay elementos de aquellos que nacieron peces, también tienen el karma de ser pescados. Así que una razón es para eso. Yo creo que la razón para ser vegetariano es para nuestro beneficio. Porque aún comiendo vegetales, millones de criaturas mueren. Así que no podemos evitar lastimar a estas criaturas. Así que yo creo que es una decisión que tomamos para nuestro beneficio. Así que depende de la persona. Un monje australiano tenían la compañía de carne más grande. Pero la Mayeche le dijo un día que él tenía una conexión muy fuerte con carniceros y con animales. Así que no necesariamente era lógico que ellos comieran carne, pero generalmente lo más cerca que estés a la acción, así de poderoso será el resultado. Así que hay muchas variaciones de esto. Si vas a comer carne, al menos ten compasión por la criatura y al menos recita un mantra conscientemente para que bendigas el alimento que te vas a consumir. Así que come agradeciendo la bondad de los seres sintientes
Así que no es una cuestión estrictamente carne o no carne. Y se me ocurre el debate sobre la eutanasia, por ejemplo, con nuestros animales, con nuestras mascotas. Imagínense con las personas. Así que la posición budista es muy clara. Vamos a analizar la situación. Es igual que el ratón. ¿Recuerdas el ratón en la cocina? Linda tiene un ratón en su cocina. Robina tiene un ratón en su cocina. Cualquier acción produce un karma, que es una acción que pensó con nuestro pensamiento y después se llevó a cabo a través de nuestro cuerpo y palabra. Así que hay la intención de matar el ratón está allí, hiciste la acción y el ratón está muerto. Una acción completa. Y esas semillas se cultivarán y germinarán en tu mente. Pero lo que estaba señalando anteriormente, hay una diferencia clara desde el punto de vista del karma, es porque a mí me motivaba el deseo de matar, así que por eso yo dejé una semilla negativa en mi mente. Y tú lo hiciste por compasión, porque el ratón estaba sufriendo. Y así que, por ejemplo, con la mascota. Así que es la motivación. Así que es compasivo si la intención fue ayudar al ratón. Pero el Buda dice, ahí faltó sabiduría. Dice que la forma en que morimos y de nuestra responsabilidad ayudar a las personas, incluyendo a los animales, en el momento de la muerte. Y lo más crucial al momento de la muerte es que la mente de la persona muriendo necesita estar en paz, virtuosa, en calma. Así que es un tiempo vital y el Buda diría que necesariamente la mente de ese ratón va a tener una vida futura y lo que va a determinar es el karma que estaba experimentando en el momento, la mente que estaba experimentando en el momento de su muerte. Así que te pregunto, ¿tú eres clarividente? Así que no puedes tener la certeza de cuando mataste a esa mascota realmente le aliviaste el sufrimiento. Así que es un poquito las ruletas rusa. Por lo tanto, la visión budista es que hagas todo lo que esté a tu alcance para que esa persona pueda morir en paz, de manera amorosa, de manera pacífica. Y más cuando morimos, el temor muchas veces es más impactante. Mantras, por ejemplo, enseñanzas budistas, cualquier cosa que vemos o escuchamos deja una impresión. Así que si podemos hacer una conexión kármica con imágenes, con mantras, con sonidos, con enseñanzas, es una forma de ayudar. Así que es un riesgo inmenso. Podemos, y que pensamos que porque están muertos y lucen pacíficos, pero no tenemos esa clarividencia y no sabemos. Yo creo que ese ratón a que matamos posiblemente no estaba exageradamente tranquilo en el momento de recibir el cantazo que le diste. Así que conocemos el proceso de la muerte, etcétera, etcétera, pero lo importante es ayudar, incluyendo a los animales, a morir en paz y ayudarlos a que su mente pueda transicionar y conectar con aspectos virtuosos. ¿Okay?
leí este libro llamado Los no muertos, que no tiene nada que ver con zombies. Es un científico, reportero. La investigación que ha hecho, eh, distintos conflictos ah, con relación a los distintos enfoques con relación a la muerte. Y estaba diciendo en su libro y unas, alguien de esta gente que experimentan experiencias a punto de la muerte, que piensan que están muertos y estaban hablando de alguien que había dado permiso para donar su hígado, y alguien que parecía que estaba muerto, pero realmente no estaba muerto. Y esta gente en las mesas de operación, que los clasifican como muertos, pero tienen estas experiencias a nivel de su mente con relación a lo que están viendo. ¿Okay? Y estos son efectos de las conciencias sutiles. Pero cuando paramos de respirar, no estás muerto necesariamente. Hay conciencia sutil. Y hay unas señales muy, muy claras, según la perspectiva budista, de cuando la persona está verdaderamente muerta. Y este periodista dijo, hablando de aquellos que parece que están muertos, pero realmente no lo están y surgen, yo puedo decir ahora con certeza que la conciencia no es una función del cerebro. No sé exactamente lo que es, pero yo sé que no es una función del cerebro. Así que es increíble que este investigador pueda estar diciendo exactamente lo que el Buda decía. ¿Okay? Ese es exactamente el tipo de investigación que el Dalai Lama están haciendo. Así que lo que sucede en el momento de la muerte y cuánto tiempo dura es una gran pregunta a hacerse. Por mucho tiempo que estoy haciendo peregrinaciones, y mucha gente dice que en estas peregrinaciones se tienen eh, experiencias importantes, y estoy haciendo una este año, nuevamente, una peregrinación a estos sitios sagrados en la India. Así que nada, les voy a dejar la promoción y pueden llevarla con ustedes. Ok, vamos. Pensamientos. Word. Y hemos estado aquí por 2 horas. ¿Eh? Miren cómo ha pasado el tiempo y cada momento podemos contar. Así de tantas semillas cada uno de nosotros ha sembrado en nuestra mente. Así que por 2 horas hemos estado averiguando sobre la vida, sobre la realidad. Ha sido virtuoso, así que hemos sembrado semillas virtuosísimas en nuestra mente. Y reconocemos que no somos la misma persona que entró aquí hace 2 horas atrás. Así que estas semillas, debemos pensar que yo pueda nutrir estas semillas que pusimos allí, gracias a la compasión, gracias a la bondad de nuestros maestros, y que crezcan y que de esta forma yo pueda convertirme en un Buda para el beneficio de los seres sintientes. Eso es eso es lo que es una buena dedicación. Y entonces hacemos nuestra oración.
Primero hacemos la oración de larga vida por el maestro Yansi Rinpoche y todos los lamas que enseñan el Dharma. Madre Tare, liberando del samsara. Tú Tare, liberando de los 8 temores. Tara, Madre que libera. Por favor, otorga el don de la longevidad. Por las bendiciones de los gurus raíz y del linaje. Por los logros espirituales de los Jidan, dioses y diosas. Por los métodos hábiles de las dakinis y los protectores del Dharma. Que podamos realizar gozosamente la esencia de nuestras esperanzas. Gendun Tenzin, eres afable, benevolente y bondadoso. Por favor, permanece con nosotros durante una larga vida. Expande tus actividades iluminadas en todas las direcciones y continúa madurando y sustentándonos a mí y a todos los seres sintientes. Desde este momento y durante todas nuestras vidas, tennos bajo tu tutela. Sé nuestro amigo, nuestro divino y virtuoso guía. Limpia la degeneración de la ignorancia. Ayúdanos a realizar nuestro recorrido por los senderos y caminos y a alcanzar los 3 cuerpos de un Buda. Por la verdad de la realidad incambiable y por la bendición conjunta de la indestructible Sangha, que la esencia de estas oraciones se logre rápidamente. No, just one more. Dedication. Que por los méritos de esta virtud pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y pueda llevar a este estado a todo ser sin excepción. La mente de iluminación es suprema y muy preciada. Que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. La visión correcta del vacío es suprema y muy preciada. Que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. Así como el valiente Manjushri Samantabhadra distinguieron los fenómenos tal cual son, yo también dedico estos méritos en la mejor forma, siguiendo su ejemplo perfecto. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación que es considerada la mejor por los victoriosos asidos de los 3 tiempos para poder realizar todas las buenas obras. Finish. Mañana a las 7 aquí, de nuevo.